Buenas tardes. Abordamos el tema 3, denominado la construcción metodológica, dentro del tema sobre la planificación de la enseñanza en la universidad. Anteriormente, en el tema 1, hemos trabajado los conceptos sobre planificación educativa y en el tema 2, los niveles y modelos de planificación. La construcción metodológica está directamente relacionada con la planificación operativa y tiene que ver básicamente con un componente metodológico. Podemos construir el proceso desde una planificación cerrada y rígida o bien desde un planteamiento instruccional, abierto y flexible. Partimos de la idea de que la construcción metodológica de la planificación es un proceso de toma de decisiones. Toma de decisiones acerca de las actuaciones que van a desarrollar los distintos miembros implicados en el proceso y actuaciones que están dirigidas a plantear una situación de aprendizaje. Situación de aprendizaje que tiene que estar en función de los fines deseados, pero también de los conocimientos que se han seleccionado. La construcción metodológica puede, por tanto, centrarse en el formador o bien puede centrarse en el sujeto que está en formación. Es decir, podemos diseñar una planificación donde las actuaciones están protagonizadas y dirigidas fundamentalmente por el profesor, por el formador, por el tutor, o bien una planificación donde las acciones están básicamente desarrolladas por el estudiante, en base más a propuestas de aprendizaje que a propuestas de enseñanza. Como decíamos en el tema anterior, en el tema 2, esta construcción metodológica de la planificación responde a dos modelos. Un modelo centrado en la enseñanza y otro modelo basado en competencias. En cualquiera de los casos, la planificación requiere de coherencia entre los distintos componentes, tanto entre el componente objetivo y contenido, entre el componente contenido y metodología, o bien entre el componente objetivo y evaluación. La construcción metodológica, si la entendemos como una guía de aprendizaje, debe partir de situaciones reales, cercanas, interesantes y significativas para el estudiante. Las propuestas y actividades que se le deben ofrecer deben exigir y posibilitar que el estudiante ponga en juego todo el bagaje de conocimientos, de competencias y de experiencias que tienen adquiridas o que está adquiriendo. Esta propuesta metodológica puede contemplarse desde distintos modelos, bien desde un modelo constructivista, bien de un modelo basado en entornos abiertos y complejos, bien desde un modelo sobre resolución de problemas fundamentados en la práctica, etc. Es el formador el que debe optar en cada momento por el modelo más adecuado. Seguidamente vamos a abordar con más detalle algunos de los componentes básicos de todo diseño instruccional. En este caso vamos a empezar por el componente objetivo. Los objetivos los entendemos como fines, metas o propósitos de las acciones formativas. Desde un modelo por competencia, están formulados en términos de capacidades. Se definen estas capacidades a partir del análisis de necesidades, pero también deben estar coordinados por la materia que se va a enseñar y por los tipos de aprendizaje que se quieren conseguir. En definitiva, los objetivos sirven como marco de referencia para organizar todo el proceso. Pero también, como hemos dicho anteriormente, todo este proceso de planificación debe ser coherente y cada componente debe estar enlazado con el anterior y con el siguiente. Los objetivos nos ayudan a seleccionar los contenidos y además son una fuente fundamental para identificar los criterios de evaluación. Para formular los objetivos, primero tenemos que plantearnos los objetivos generales y en base a ello formular aquellos objetivos específicos que tengan una relación directa. Los objetivos específicos son los que nos permiten, a través de acciones más concretas, conseguir aquellos objetivos generales. Los objetivos generales se vinculan con las competencias, que en el tema 2 hemos llamado competencias genéricas. Y los objetivos específicos se vinculan con las competencias específicas que se quieren conseguir. Bien, en cuanto a los contenidos, como otro componente del proceso de planificación, debemos decir que los contenidos son el conjunto de conocimientos que se quieren adquirir. Además, a través de ellos conseguimos las competencias y, por tanto, siempre tenemos que decir que los contenidos son el medio, son considerados el medio
pero nunca pueden ser considerados el fin de nuestra planificación. Dicho de otra manera, nuestro objetivo como formadores debe ser la competencia, pero nunca debe ser el contenido. Yo os invito a reflexionar sobre esta idea y que analicéis vuestro planteamiento a la hora de diseñar acciones formativas. Los contenidos se establecen a partir de los objetivos de formación, según las necesidades que se han detectado, como hemos visto en el tema 1, y estos contenidos darán pie a una determinada secuencia de aprendizaje según los diferentes elementos de cada tema. La presentación de los contenidos requiere, por un lado, de una estructuración, es decir, los contenidos deben ser coherentes con la disciplina científica a la que pertenecen, y en este sentido deben responder a ella fielmente. Pero también requieren de una organización. Esto significa que al considerarlo en nuestra planificación, debemos pensar a qué tipo de contenido, a qué tipo de aprendizaje responden y, por tanto, organizar estos contenidos en función de los sujetos que están participando. Pero también requieren de una selección. No podemos enseñar todos los contenidos de una disciplina. Nuestro papel como formadores consiste en seleccionar aquellos que son más significativos, relevantes, actualizados o interesantes para el sujeto, que está en proceso de aprendizaje. En función de la significación epistemológica o conceptual de esa disciplina, pero también de la contextualidad, es decir, de la relación con los intereses y necesidades de esos estudiantes, de la funcionalidad, según las posibilidades de empleo, y, como no, de la transversalidad, atendiendo a otras disciplinas o contenidos que estén relacionados. Finalmente, también requieren de una secuenciación. Esto significa que debemos definir el orden en el que se van a enseñar los contenidos, según las estructuras de aprendizaje ya conseguidas por el estudiante básicamente. Por ello, deben ser presentados de manera ordenada, secuenciados según criterios lógicos relativos a la materia y psicológicos, según intereses, conocimientos y posibilidades que tengan los sujetos que están aprendiendo. Pero también en este tema sobre el contenido tenemos que diferenciar básicamente entre tres tipos de contenido. Los contenidos conceptuales, referidos a conceptos, datos e informaciones. Si queremos poner un ejemplo, en ciencias sociales podemos decir que un contenido conceptual puede ser las capitales de América del Sur. Un contenido procedimental es aquel que alude a estrategias, a métodos, a habilidades y destrezas. Siguiendo con este mismo tema, un contenido procedimental podría ser localizar en un mapa las capitales de América del Sur. Un contenido actitudinal es aquel que incluye valores, normas y actitudes. En este tema, un contenido procedimental podría ser identificar países de América del Sur con protestas sociales en los últimos años. Bien, muy vinculado con esto que estamos hablando sobre los contenidos son los tipos de aprendizaje. Y en este sentido tenemos que diferenciar los distintos tipos de contenido que se utilizan en función de lo que queremos aprender. Si recordábamos lo que decíamos con anterioridad, los contenidos son el medio, pero nunca el fin. Por ello, podemos distinguir básicamente 4 tipos de aprendizaje. Aprender a conocer, que tiene que ver con los contenidos que nos ayudan a adquirir información y nos ayudan también a identificar datos. Aprender a aprender, a través de ellos podemos adquirir métodos, estrategias que nos van a ayudar a procesar fundamentalmente la información. El aprender a hacer, que nos permite aplicar la información a la práctica. Y el aprender a hacer, que supone valorar la información para hacer un buen uso de ella. Hasta ahora hemos abordado 2 componentes de la planificación esenciales, los objetivos y los contenidos. Ahora vamos a aludir al componente metodológico. En este sentido, las secuencias de estrategias y actividades se diseñan en función de diferentes variables, según bien los principios de aprendizaje que hemos determinado, bien por las competencias que queremos adquirir o bien por los contenidos que vamos a desarrollar. En base a todo ello se establecen qué acciones o qué actuaciones se van a desarrollar, en qué momento se van a desarrollar estas acciones, con qué protagonismo de uno y otro de los participantes, en qué orden se deben desarrollar estas acciones,
tanto por profesores como por estudiantes, y sobre todo con el único fin de conseguir los objetivos propuestos. Finalmente, como no podía ser de otra manera, toda planificación también debe abordar los procesos de seguimiento y evaluación. Este componente evaluativo debe ser y estar en coherencia con todos los componentes anteriores, como hemos dicho en el tema precedente. Debe atender también a este proceso de evaluación a diferentes técnicas y también a diferentes instrumentos para la recogida de datos, con el único fin de mejorar el proceso formativo. Bien,